Entonces la fe en San Pablo, ¿qué es? Recibir a Jesucristo. La fe en los sinópticos, ¿qué es? Seguir a Jesucristo. ¿Cuál de los dos es que tiene razón? Los dos tienen razón. La teología de San Juan juega con interesantes verbos, ver y creer. La fe es la que te capacita a esperar la obra de Dios. Fíjense que en San Juan, el ver y creer, si usted altera, usted es un creyente o un no creyente. Acuérdense de Tomás. ¿Cuál es la frase de Tomás? Ver para creer. Si yo no veo, no creo. Así dice Tomás. Por eso le da un boche. De aquí porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Basta que creas y tú verás la gloria de Dios. Entonces esa es la... Y por eso cuando Jesús en el capítulo 11 de Juan le dice a los demás que le quiten la piedra a la tumba de Lázaro. Y le dice, Marta le dice, Señor, y ella lleva 4 días. Y le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, tú vas a ver. Entonces la fe es la que te permite ver un signo. Y la teología de San Juan dice, Dios te va a mostrar signos que van a descubrir aquellos que creen. Pondrá al traspasado, a Jesús en la cruz. Y no todo el mundo va a creer, porque solo el que cree es el que va a reconocer la señal. Solo el que cree es el que va a reconocer allí al Cordero, al que cumple todas las Escrituras. Y así va a jugar con palabras como la verdad, va a jugar con palabras como nacer de nuevo, va a jugar con muchas palabras que son una palabra importante en el Evangelio de San Juan, va a ser el regalo del Paráclito. Es la única parte de la Biblia, el Evangelio de San Juan, que habla del Espíritu Santo como el Paráclito, como aquel que te va, como una especie como de profesorcito interior, que te va enseñando y que te va llevando ¿a dónde? A la verdad. La palabra verdad es importante. Porque los verdaderos adoradores, dice la carta, el libro de San Juan en el capítulo 4, la samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La verdad. Llegarán a la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 8 de Juan. Así, la verdad es importante, porque el creer te lleva a ti a la verdad, y la verdad te libera, y la verdad te hace a ti ser aquel que ama al Señor. Porque aquí la clave importante es amar al Señor. Dice el capítulo 14 de San Juan, si me aman, guardarán mis palabras. Si me aman. Si me aman, y en el discurso, en la última cena, ámense los unos a los otros. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen, porque el amor es en el que reconocerán que son mis discípulos. Para los sinópticos, el discípulo de Cristo es el que sigue al Señor. Para el Evangelio de San Juan, el discípulo de Cristo es el que ama al Señor. Por eso, en el Evangelio de San Juan, habla con tanto gozo diciendo, el discípulo que más amaba. Y era de él que estaba hablando. Porque el amor es esencial. ¿Qué dice la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8? Dios es amor. Y el que ha nacido de Dios. Así que es importante nacer de Dios, porque quien dice que ama a Dios, ¿cómo alguien puede decir amo a Dios y no ama al hermano? Primera de Juan. Porque quien dice que ama a Dios y no ama al hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo puede no amar al hermano al que ve y amar a Dios al que no ve? Ver, acuérdense, creer y amar. El que conoce a Jesús lo reconoce, llega a la verdad y lo ama. ¿Cuál tiene razón ahora? ¿Juan, los sinópticos o San Pablo? Todas. Son maneras diferentes de concebir, y esa es la riqueza. Esa es la gran riqueza de la iglesia. Las teologías
que van surgiendo en los diferentes libros, que van sacando teologías que uno tiene que aprender a descubrir. Toda la fuerza que hay en ella. Falta otra, faltan más todavía. Está la teología de Santiago. La teología de Santiago, muy interesante, es una teología con más fuerza en las obras. Hermano, mire, no sea teórico. Usted dice que cree, está bien, pero si su fe no tiene obra, su fe está muerta. Usted no tiene fe, o la fe que tiene está muerta. La fe se demuestra y usted tiene que demostrar. Por eso dice que tiene en la tradición jacobina, que es Santiago, influencia en Mateo. ¿Dónde sobre todo? En Mateo 7. ¿Qué dice Mateo 7, 21 y siguiente? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Porque el que escucha mis palabras y no las cumple se parece al hombre necio que construye la casa sobre la arena. ¿Ven? Aquí se nota la influencia de Santiago en Mateo. Pero claro, Mateo en su conjunto es una teología de los sinópticos. ¿Ven? Una cosa es la influencia y otra cosa es la teología. Ahora, el librito de la carta de Santiago es una carta maciza. Cuando alguien te diga, las obras no salvan, usted puede agarrar la Biblia y le da un santiagazo así. ¡Pah! Un buen santiagazo que se acabe todo allí. Santiago nos aterriza. Miren lo que dice Santiago. Capítulo 1, versículos del 22 y siguientes. Fíjense qué bonito este texto. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra y no ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero en yéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Fíjense qué bonito. Santiago es uno que aterriza. Aunque le guste mucho la teoría, San Pablo te tira a tierra, alto ahí. Demuéstremelo. Demuéstreme la fe. Entonces, ¿qué es la fe en Santiago? La fe en Santiago es obrar. La fe en Santiago es hacer el bien. La fe en Santiago es cuidarse de la verdadera gente que necesita. Capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura e intachable ante Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Santiago no permite que tú te pongas a teorizar. Yo fui salvo cuando recibí al Señor, a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Santiago va a decir, muy bonito, es una fe muerta. Cuando te pongas a practicar eso, entonces esa fe que está muerta va a revivir. Cuando te pongas a practicar todo cuanto la fe exige. ¿Ven? O sea que Santiago tiene una teología que es tremendamente práctica. Tan práctica que si se acuerdan ustedes de lo que leí en Romanos 3:28, que dice que el hombre es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe, para que no se confundan, ¿se acuerdan? Obras de la ley y fe en San Pablo son diferentes. Para Santiago, fe más obras, pero no las obras de la ley, sino las obras, para que den una verdadera fe viva. Es una ecuación muy importante. Eso le da, esto le da. Y por eso vamos a leer capítulo 2, versículo 24. Vamos a leer desde 18. 2:18. Y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe,
Pues yo tengo obras. Demuéstrame tu fe sin obras y yo te demostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe, oye, mira qué lindo esto, ves cómo la fe cooperaba con las obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? ¿Ven? O sea que las obras perfeccionan la fe. Y una cosa que es la profesión de labios se transforma en fe perfecta, en fe viva. Y en el versículo 24, ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Santiago está diciendo, las obras tienen que acompañar al que cree. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras, dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino. Pues así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Reflexiones. En la Biblia hay que aprender a adentrarse en el sentido de lo que dice cada género literario utilizado en los diferentes libros. Ya regresamos.